Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a detenernos hoy en la última parte del Salmo 23 que hemos venido recorriendo durante todo este último tiempo. Así que abrimos la Biblia en el Salmo 23 y si no, lo tenemos aquí adelante proyectado. Y el Salmo dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y la parte que nos corresponde hoy es la que está en amarillo allí, así que la repetimos todos juntos. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hasta aquí nada más en la lectura, y vamos a la meditación de hoy. El patriarca Jacob, el nieto de Abraham, cuya vida aparece en el libro de Génesis, tuvo una vida conflictiva y conflictuada, pero cuando llega al final de su vida, él tiene que bendecir a sus nietos, y cuando bendice a sus nietos dice: el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, el Dios que me pastorea desde que yo soy hasta este día. Y él venía de una familia de pastores. Su abuelo había sido pastor, Isaac su padre había sido pastor, él era pastor, David era pastor. Quiere decir que estamos en un pueblo donde los pastores eran algo muy común y entendían que la relación con Dios se establecía como un pastoreo también. Es: el Señor me está pastoreando. David tiene 73 salmos escritos entre los 150 que tenemos en el libro de los salmos. Pero siempre este salmo va a ser el salmo por excelencia, va a ser el salmo más revelador del corazón de David. Nosotros nos hemos acercado al buen pastor, nos hemos acercado. Decimos con David que el Señor me da seguridad, porque nada me faltará. Decimos con David que el Señor me guía, porque me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Decimos con David que el Señor me protege, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Quiere decir que este salmo me habla de las grandezas de lo que yo tengo en el Señor. Pero llega un momento en que, cuando llegamos a la última parte, en que él habla de por qué somos privilegiados realmente, por qué tenemos un tremendo privilegio. Y tenemos un tremendo privilegio como cristianos, en primer lugar, porque tenemos paz en medio de la angustia. Tenemos paz en medio de la angustia. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice David. ¿Qué es un angustiador? Bueno, David sabe bastante de angustiadores, porque cuando cuidaba las ovejas de su padre, y él mismo lo cuenta, aparecían las fieras que le querían quitar los animales del rebaño. Y entonces dice: si aparecía un león y un oso, yo salía a defenderlo. Y indudablemente no eran momentos fáciles que un muchacho joven que tendría 16, 17 años de repente tuviera que espantar a una fiera con hambre. Y eso eran cosas que le producían angustia. Más adelante, cuando ya es el hombre que es y tiene ya todo un nombre, empieza a ser perseguido por el rey Saúl, un rey decadente, y lo persiguen por el desierto de Judea con 3.000 hombres detrás. Indudablemente el corazón de David se angustiaba en ese momento. Él sabía lo que era la angustia. Lo que son los angustiadores, son los mensajeros de angustia. Son los mensajeros de angustia. Y ustedes saben que hay cosas en nuestra vida que nos traen angustia, que se acercan, que nadie está exento de que algo lo angustie en un momento de su vida.
Él dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahora, el contraste es maravilloso, el contraste que presenta. Dios prepara un banquete y se sienta con él, mientras que los angustiadores están alrededor. Ahora, para los orientales había dos cosas fundamentales en una mesa. En primer lugar, el que tiende una mesa ha dejado de lado todos los temas conflictivos, porque en la mesa no se puede hablar de eso. Ha dejado detrás todos los negocios, eso que nosotros tenemos hoy de que de repente nos llaman y dicen un almuerzo de negocios. Eso es impensable para ellos. Cuando nos sentamos a comer, nos sentamos para disfrutar de la mesa y no para hacer negocios ni para producir conflictos. El sentido del oriental de la mesa es esa. Y dice, en medio de la angustia, Dios tiende la mesa. Pero cuando el oriental recibía a alguien en su casa y estaba en su mesa, él tenía que protegerlo de todo mal. Era su responsabilidad. Y esto se ve muy bien en varios episodios del libro de Génesis, donde los enemigos llegan, pero el que tendió la mesa es el que sale para defender. Y David dice, cuando tengo los angustiadores alrededor, sin embargo el Señor tiende una mesa delante mío, tiende la mesa de la comunión, hace un banquete en medio del peligro. Esta mesa no la tienden los hombres, esta mesa la tiende el Señor. Dice, Él es el que prepara la mesa de la tranquilidad, de la comunión, de la protección, cuando alrededor mío están todos los que quieren angustiarme. Quiere decir que todos los mensajeros de angustia pueden rodearnos, pero vamos a estar sentados en la mesa de la comunión y en la mesa de la protección de Dios. La segunda cosa que dice es que somos privilegiados porque tenemos el gozo del Espíritu Santo. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El significado de la unción en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, era cuando Dios separaba a una persona. Cuando Dios separaba a una persona para ser sacerdote, para ser rey, para ser profeta, la unción del aceite era la señal, el ponerle aceite sobre la cabeza, era la señal de que Dios estaba derramando sobre esa persona, estaba poniendo su corazón sobre él y su mirada sobre él, porque le había encomendado una obra especial. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el apóstol Juan en su primera carta dice, ustedes tienen la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo. Esto no es que algunos la tienen y otros no la tienen. Todos tenemos la unción del Espíritu Santo porque lo recibimos en el momento en que creemos en Cristo, en el momento en que nos acercamos a Él. Y esa unción del Santo, la presencia del Espíritu Santo, nos señala como elegidos de Dios, como siervos de Dios, como administradores de las cosas divinas, pero por sobre todas las cosas como hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y esto hace que la copa, y volvemos a la figura de la mesa, que la copa esté rebosando. ¿Qué significa esto de que la copa está rebosando? Se colocaba la copa y se servía la copa en la mesa, y como en los grandes banquetes, alguien se ocupaba de mantener la copa siempre llena. Es decir, que uno bebía, pero aparecía el siervo que volvía a llenar la copa. Y para los orientales, y sobre todo para David, la vida es como una copa que se va llenando. La vida puede ser vacía y puede ser seca. La vida puede tener pobreza y amargura. O la vida puede ser una vida llena de satisfacción y puede ser una vida llena de alegría. Pero él dice algo más. Dice, mi copa está rebosando, desborda. Es decir, se ha puesto de más en esta copa. Cuando en el Salmo 16 David retoma este tema, él dice, el Señor es mi porción y mi herencia y mi copa. Él sustenta mi suerte. Pues diciendo, es el que llena mi vida. Juan nos dice en su Evangelio que Dios no da su espíritu por medida. No es que le da una cuota a uno y otra cuota a otro. Dios derrama el Espíritu Santo sobre todos sus hijos. Y así como la lluvia riega
los montes más altos y desborda sobre los valles, inunda los ríos y fertiliza la llanura. El agua de Dios, lo que desciende de lo alto, hace eso mismo con nosotros, desborda sobre nosotros y fertiliza nuestra vida. El Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. No solamente va a recibir la bendición de la satisfacción, sino que de él va a salir agua para bendecir a los demás. Y fíjense el plural, dice ríos de agua viva, no un río solamente. Van a ser ríos de agua viva que podemos llevar a los demás. ¿Por qué podemos llevar a los demás la bendición? Porque la copa rebosa, porque ha sido llena para nosotros y entonces podemos volcar y bendecir a los demás. Y cuando la copa nuestra está rebosando realmente, cuando entendemos que la vida espiritual es esto, entonces empezamos a hacer bendición para los demás, desborda sobre los otros. El Señor Jesucristo dijo: dad y se os dará, dad y se os dará. Y cuando yo llevo la bendición de Dios a otro, es decir, cuando soy bendición para otro, el Señor sigue bendiciendo mi vida. Me transformo en un canal a través del cual Dios bendice al otro, pero me multiplica la bendición también para conmigo. La tercera cosa que dice es que somos privilegiados porque tenemos esperanza en el presente. Fíjense ustedes, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La vida cristiana siempre es proyección. Miramos hacia adelante, no lloramos sobre la leche que se ha derramado. Siempre está por delante el futuro. Y esto es lo importante. El apóstol Pablo, cuando escribe, dice: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me proyecto hacia lo que está delante. Hay gente que se queda atada a su pasado, y ese pasado se transforma en un lastre para su vida. Y entonces va a un experto para que le revuelva el pasado y le dé vuelta el pasado. Y cuando usted tiene una herida en el pasado y usted la vuelve a abrir, esa herida vuelve a doler y no sana. Lo importante que tiene justamente el Señor es que Él toma las heridas y las sana. Y nos dice que hay que cortar con el pasado, olvidando lo que queda atrás. Y me proyecto hacia lo que está delante, olvidando lo que queda atrás. En el Antiguo Testamento se usaba la figura del mar, de la profundidad del mar, que para nosotros ahora podemos explorar y conocemos una parte de la profundidad de los océanos, una parte solamente. Pero el antiguo no sabía nada. ¿Qué había allí abajo? ¿Y hasta dónde la profundidad? Los barcos se hundían en medio del mar y no aparecían nunca más. ¿Qué pasaba allí en el fondo del mar? Y entonces Dios, por medio de Isaías, le dice a esa gente, a ese pueblo: todos tus pecados los voy a echar en el fondo de la mar. Los voy a echar allí, en el fondo. En el fondo del mar están todos los pecados y no me acordaré más de tus pecados. No me acordaré más de tus pecados. Es decir, que Dios toma eso y cuando nos acercamos a Él y confesamos, eso va al fondo del mar y no me acordaré más de tus pecados. Corrie ten Boom, la holandesa que salvó tantos judíos en el momento de la persecución nazi, dijo, estando en Buenos Aires, una frase muy interesante. Miren, Dios echó nuestros pecados en el fondo del mar, pero tenía que haber puesto un cartel que dijera no pescar. ¿Por qué? Porque hay algunos que Dios los echó en el fondo de la mar, pero van ahí para sacarlos, para en alguna forma. No, Dios los echó en el fondo del mar. No pesque allí más, no vaya a buscar nada allí. La vida siempre es futuro. Podemos rectificar algunas cosas, pero no podemos retroceder en el tiempo. Y las cosas que son irremediables hay que confesarlas delante de Dios y hay que recibir el perdón de Dios. Y esto es lo que realmente hace que podamos confiar en el presente y que podamos confiar en el futuro. Por eso dice David,
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Toma el bien y la misericordia como dos personas, como dos ángeles custodios que van detrás mío, ¿no? Y que me van ayudando en mi vida. Y esto ha sido algo que dinamizó a la Iglesia y a los cristianos en todos los tiempos. Los cristianos fueron perseguidos en Jerusalén, pero no bajaron los brazos. Se fueron a Samaria y siguieron trabajando y predicando. Y para irse a Samaria perseguidos tuvieron que dejar sus bienes, tuvieron que dejar sus amistades, tuvieron que dejar todo. Pero se fueron allí y siguieron. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y cuando fueron perseguidos por Roma en esos 300 años de intermitentes persecuciones, se mantuvieron firmes y bajaban a las catacumbas para allí hacer sus reuniones donde los romanos consideraban que era el lugar sagrado de los muertos y no los iban a tocar. Ellos ahí iban y hacían sus reuniones. ¿Por qué? Porque tenían esperanza, porque tenían el motor de la fe dentro, no bajaban los brazos. Y cuando todo se derrumbaba después, volvieron a abrir la palabra de Dios y hay esperanza, y renacemos. Y abrieron surcos misioneros porque hay esperanza, hay esperanza. La vida está por delante, la vida cristiana es serenidad. ¿De dónde viene nuestra serenidad como cristianos? Somos conscientes de nuestra debilidad, pero somos conscientes también del poder de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a los suyos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y el apóstol Pablo decía: por lo cual, por amor de Cristo, yo me gozo en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es una tremenda paradoja esta, ¿no? Pero es así. Cuando yo me siento fuerte en mis propias fuerzas, lo único que muestro es mi debilidad. Pero cuando siento mi propia debilidad, tengo mi fortaleza en el Señor y puedo seguir adelante. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hay seguridad para el presente y hay seguridad para la eternidad. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Y en la casa del Señor moraré por largos días. La esperanza, hermanos, no se agota abajo. Si nosotros esperáramos solamente en Cristo aquí en la tierra, somos dignos de compasión. Nuestra esperanza es una esperanza eterna. Miro hacia adelante y tengo esperanza para la eternidad. ¿Dónde termina el camino de mi vida? Termina en la casa de mi Padre. Vamos hacia allá. Termina allí. Algunos estamos más cerca y otros están más lejos, pero todos estamos caminando hacia la casa del Padre. Esta es la esperanza que tenemos como cristianos. ¿Dónde termina? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor nos habló de la esperanza. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también de mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El viaje termina en la casa del Padre. El viaje termina en la mesa final del Señor. El viaje termina en el reino de Dios. David tenía conciencia de eso. Tenía conciencia de eso. Y él habla de la casa del Padre. Y esa casa del Padre, cuando entremos a la casa del Padre, se habrán acabado todas las angustias, se habrán acabado todos los sufrimientos, se habrá acabado todo el dolor. Cuando entremos en la casa del Padre, entonces nos encontraremos con aquellos que partieron. Ese va a ser la gran reunión de la eternidad. ¿Qué es el cielo? A veces los chicos preguntan, sobre todo en las clases de los chicos, ¿qué es el cielo? No sabemos qué es el cielo. No sabemos qué es el cielo. Está más allá de nuestra comprensión. La Biblia habla por figuras acerca del cielo. Habla por figuras. Figuras que nosotros tenemos que
tratar de intuir lo que eso es. Pero la Biblia dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Va más allá de todo eso. Yo recuerdo que una vez estaba una maestra enseñándole a los chicos acerca del cielo y tomó algunas porciones de Apocalipsis, que es un libro de figuras, de grandes figuras, y le decía calles de oro, mar de cristal. Y el chico dijo, qué aburrido. Un mar de cristal es lo más aburrido del mundo. Yo quiero un mar de agua que se mueve. Y entonces le preguntó a un pastor amigo, él me lo contaba, él está ya con el Señor, así que él está ya en la casa del Padre, me lo contaba. Y entonces le dice, el chico dice, pero ¿cómo puede ser una calle de oro y un mar de cristal? ¿No? Estaba decepcionado con esto. Es que la maestra no supo sacar la figura, esto es una figura simplemente, ¿no? Es decir, que lo más valioso va a ser lo que vamos a pisar, ¿no? Y que las turbulencias del mar, que son todas las turbulencias de las naciones y las peleas, no van a estar allá, porque el mar se va a quietar para siempre, ¿no? Quiero decir que todas esas son figuras. Y entonces le preguntaba al chico y él le dijo, todas las cosas maravillosas que Dios tiene preparadas están en esas dos figuras. Y el chico le preguntó, ¿se podrá jugar al fútbol? Y él dijo, mira, en el cielo están todas las cosas maravillosas de las que se pueden gozar en la tierra. Yo no sé cuál será, pero en el cielo está todo lo que se puede gozar en la tierra que sea maravilloso y que sea santo. Esta es la gran esperanza del cristiano, que no se termina acá, que hay una eternidad y que en esa eternidad vamos a encontrarnos con el Señor. Y por supuesto que eso forma parte crucial de la esperanza del cristiano, pero forma parte también de la esperanza el hecho de que todo el cuerpo de Cristo estará también allí presente en el Señor. Por esto ese salmo que empieza allí diciendo Jehová es mi pastor, nada me faltará, hace todo el recorrido de la vida, están todas las experiencias de la vida y me dice al final que voy a llegar a la casa del Padre. Y por eso damos gracias a Dios por el buen pastor que tenemos. Señor, te damos gracias porque nos embarga una profunda emoción cuando pensamos que nos vamos aproximando a la casa del Padre, donde no habrá más sufrimiento, donde no habrá más dolor, donde las cosas viejas habrán pasado definitivamente y donde todo será la nueva vida, una vida regida por lo espiritual en contacto contigo. Y Señor, no sabemos muchas cosas de eso, pero tenemos la garantía de lo que nos dijo el Señor Jesucristo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hemos comenzado recordando el sacrificio de Cristo por nosotros, y queremos terminar alabando tu nombre por esta esperanza que tenemos para el presente, donde el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y por la esperanza de que en la casa del Señor vamos a morar por toda la eternidad. Señor, te damos gracias por esto y elevamos ante ti nuestro corazón agradecido. Y lo hacemos porque el corazón agradecido, al llegar a tu presencia, se transforma en verdadera adoración. Recibe, Señor, todo esto que te ofrecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutry. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas,
casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los grandes temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.